Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 11 de agosto 2020. Sean bienvenidos todos ustedes. Memoria de Santa Clara Virgen. Primera lectura, Ezequiel 2:8. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Evangelio, Mateo 18:1. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me da mucho gusto compartir nuevamente la palabra de Dios con todos ustedes, hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por seguir acompañándonos en este camino del Señor. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura me gusta mucho. Dice el profeta Ezequiel que Dios le muestra en una visión y le dice: escucha
escucha lo que voy a decirte. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Dice, abre la boca y come lo que voy a darte. Dice que ve una mano extendida con un libro. Y el libro estaba escrito, tenía lamentaciones y tenía amenazas. Después le dice, hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Le está diciendo que se coma ese libro. Pero ¿cómo podríamos interpretar comernos un libro? En este caso es la palabra de Dios. Comernos la palabra de Dios, pues yo pienso que sencillamente sería meditarla, vivir en ella, pensar en la palabra de Dios, leerla y profundizarla, pedirle a Dios qué nos quiere decir a través de ella. Y fíjense lo que contesta el profeta Ezequiel. Dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Fíjate cómo nos dice Dios. Alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. O sea, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con la palabra de Dios, con la Biblia. Es lo que nos dice hoy. A nosotros yo pienso que cuando nos dan ganas de comer, siempre vamos y buscamos algo de comer, comemos algo. Pero ¿por qué cuando el espíritu, el alma nos piden de comer, que viene siendo la palabra de Dios? ¿Por qué no corremos y vamos a la palabra de Dios y la abrimos y nos la comemos, como dice hoy la palabra de Dios? A veces el enemigo nos engaña y en lugar de leer la palabra de Dios, andamos leyendo otras cosas por allí que no nos sirven para nada. Las tentaciones están tan grandes en el internet, en el teléfono, que a veces, en lugar de estar leyendo, meditando, profundizando, comiéndonos la palabra de Dios, aprendiéndonosla, estamos leyendo otras cosas que pone la gente por allí. Estamos leyendo cosas, estamos viendo noticias, estamos viendo videos, estamos viendo cosas que no son la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita a que escuchemos más, a que meditemos más la palabra de Dios. Yo pienso que todos han escuchado y todos conocen al padre Luis Toro. El padre Luis Toro tiene una sabiduría tremenda y una memoria también tremenda, grandísima, poderosa, que Dios le ha dado, de memorizarse y recordar muchos pasajes de la Biblia, muchos capítulos, libros, versículos que Él los utiliza para sus temas, para hablar, para proclamar la palabra de Dios. Y a veces uno se queda, wow, uno se sorprende cómo sabe Él tanto. Pero imagínate, ¿tú crees que el padre Luis Toro se la pasa viendo todo lo que le mandan en las redes sociales o se la pasa distraído viendo noticias o distraído leyendo otros libros? Yo me imagino, pienso yo, que el padre Luis Toro lee mucho la Biblia, la medita, se graba los versículos de memoria, los escribe, los vuelve a escribir otra vez, prepara sus temas, los repasa, los memoriza. Fíjate que cuando nosotros
meditamos la palabra de Dios de corazón, nos pasa esto que le pasó al profeta Ezequiel. Dice: me lo comí y me supo dulce como la miel. Le supo dulce como la miel la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos y aprovechamos lo que nos dice Dios en su palabra, nos sabe dulce como la miel, porque la sentimos en nuestro corazón, la procesamos, la meditamos, la escudriñamos, nos quedamos pensando en ese pasaje, nos quedamos meditando en lo que hizo Jesús, en lo que había alrededor. Es bonito cuando leamos la palabra de Dios, que echemos nuestra imaginación a andar. Por ejemplo, si leemos la parte donde Jesús multiplica los panes, echemos esa imaginación a andar. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a la gente que se sentaran en grupos de 10 o de 12, en el zacate, en el pasto. Imagínate el pasto, imagínate si había viento, imagínate de qué color era el pasto, imagínate si el sol estaba fuerte, imagínate la vestidura que llevaban las personas, imagínate la gente con una cara de hambre, imagínate el gentío, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínate el lago que estaba por allí. Imagínate que unos estaban sentados en piedras. Imagínate la vestimenta de Jesús, la mirada de Jesús, su sonrisa. Imaginemos los rostros de los apóstoles, los discípulos. Imaginémonos esa escena como si fuera una película en nuestra mente. Es bonito, es bonito. Echar esa imaginación a andar. Y así volaremos hacia Dios cuando meditamos la palabra de Dios. Y fíjate también, dice al final: hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Fíjate hermano, hay algo importante. A veces nosotros decimos: yo quisiera predicar la palabra de Dios, yo quisiera compartir la palabra de Dios con mis seres queridos o con las personas que están a mi alrededor. Pero si antes no nos comemos, no meditamos, no leemos la palabra de Dios, que nos sepa a miel, pues ¿cómo se la vamos a compartir a los demás? Si no la hemos procesado, si no la hemos imaginado. Fíjate cómo primero Dios se la da de comer al profeta. Le da de comer la palabra de Dios y después lo manda. Anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Pero para esto ya la procesó, ya se la comió. Ya le supo a miel, ya la llevaba aquí en su corazón. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón y le quieres hablar a alguien de Dios, te sale, fluye esa palabra, fluye la palabra de Dios a través de ti. Te quiero dar un consejo 2. En YouTube existe la Biblia hablada. Te invito a que leas, a que escuches, escribe en YouTube Biblia hablada y escucha los libros de la Biblia. A veces uno no tiene tiempo de leer la palabra de Dios o leer un libro entero, pero fíjate, yo descubrí que a veces hay libros como cortos del Nuevo Testamento, Filipenses, Corintios, etcétera, que a veces duran 10, 15 minutos, 20 minutos. Imagínate en 10, 15 minutos escuchar una carta entera de Pablo. Un evangelio. Yo he visto los evangelios hablados en la Biblia y están en 2 horas, 2 horas y media. Imagínate leer un evangelio completo en 2 horas y media. También te invito
a que bajes la Biblia a tu celular. Hay muchas aplicaciones de la Biblia en tu celular. Baja la Biblia y ábrela de vez en cuando o todos los días. Lee un versículo 2, lee un capítulo. También te aconsejo que donde tú te acuestas, si tienes una mesita por allí, un lugarcito, pon una Biblia. Y antes de acostarte o en la mañana, cuando quieras, siempre abre tu Biblia y lee un versículo 2. Y dile: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Acuéstate con la palabra de Dios y levántate con la palabra de Dios. Es muy hermoso alimentarnos todos los días con la palabra de Dios y nos sabrá a miel. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy tú nos hablas y nos dices que leamos más tu palabra, que la meditemos, que nos la comamos, que nos nutramos de ella, pues tú eres la palabra, el Verbo encarnado, la palabra que estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ayúdanos, Señor, a entender más tu palabra y a leerla más. Tu palabra me enseña el bien. Tu palabra me da sabiduría. Tu palabra me ilumina y me guía. Tu palabra me transmite tu alegría. Nútreme, Jesús, con tu palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, en tu palabra. Tu palabra me enseña la prudencia. Tu palabra me da inteligencia. Tu palabra me da conocimiento. Tu palabra me confirma lo que yo siento. Nútreme, Jesús, con tu palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, en tu palabra. Háblame, Señor, te quiero escuchar a través de tu palabra. Te quiero sentir. Fortaléceme a través de ella. Dame sabiduría, conocimiento, inteligencia, prudencia. Ayúdame a ser sabio, Señor, leyendo tu palabra. Nútreme, Jesús, con tu palabra. Aliméntame por dentro. Es necesario que mi paladar sea dulce como la miel. Háblame, Señor, en tu palabra. Que el Señor Jesús te siga llenando de su paz. Amén.